Estimados estudiantes, saludos en el nombre poderoso del Señor Jesús y bienvenidos a esta segunda sesión de este curso de hermenéutica o de introducción a la hermenéutica, porque realmente estaremos haciendo un vuelo a 30.000 pies de altura de lo que es este tema. Por eso es que es un curso introductorio. Y el tema que tengo a bien compartir con vosotros y vosotras es acerca del concepto de la palabra de Dios en la Biblia, el concepto de la palabra de Dios en la Biblia. Y claro, todo parte del gran texto bíblico que todos conocemos, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que nos dice que toda la escritura es útil para corregir, redarguir y enseñar. Y debemos de entender de que cuando el apóstol Pablo, siempre hago este recuerdo porque lamentablemente la iglesia occidental, y especialmente nosotros los evangélicos, somos muy paulinos. Es decir, lo que usted escucha la mayoría de las veces en la iglesia predicar los domingos es predicaciones relacionadas a textos bíblicos localizados en el Nuevo Testamento, y yo diría que sobre el 80% de las ocasiones lo que se predica en los púlpitos los domingos es acerca de algo escrito por el apóstol Pablo. Y claro, el apóstol Pablo, digamos, después de Jesús en el Nuevo Testamento es el segundo personaje de más impacto en las páginas del Nuevo Testamento debido a lo extenso que escribió, las cartas que se pudieron conseguir y publicar, que se preservaron. Así que en ese sentido, pues el apóstol Pablo tiene una gran influencia poderosa dentro del cristianismo y muy especial dentro de lo que es el protestantismo. Sin embargo, debemos de entender que el apóstol Pablo, cuando se está refiriendo y cuando le está diciendo al obispo Timoteo que toda la escritura es útil para corregir, redarguir y enseñar, se está refiriendo a lo escrito en el Antiguo Testamento, porque en el tiempo del apóstol Pablo todavía no existía lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Así que, teniendo en consideración eso, es muy importante que tengamos en mente que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir y redarguir y para hacer cambios y transformación en cada una de nuestras vidas. Así que eso es sumamente importante que partamos de ahí, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca del concepto de lo que es la palabra de Dios, pues tenemos unas expresiones que son importantes que definen este concepto. Primeramente tenemos que entender que la palabra de Dios es la manifestación de la mente y la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la manifestación, la mente y la voluntad de Dios. Hay otra palabra que nosotros utilizamos mucho, por lo menos sé que usted quizá la ha escuchado de los púlpitos, y es el logos, ¿no? El apóstol Juan fue quien utilizó por primera vez en términos de las escrituras este término griego que describe lo que es la palabra, o lo que es un discurso, o lo que es un principio. Y también logos es utilizado para describir la mente de Dios. Así que cuando Juan nos dice a nosotros que en el principio era el logos, y el logos era el verbo de Dios, y el logos estaba con Dios, a lo que te está refiriendo es justamente a la mente de Dios. Así que, bueno, nosotros vemos esto en el capítulo 1, verso 1 y al 12 del Evangelio según San Juan. Hay otra palabra griega que también es importante cuando hablamos acerca del concepto de la palabra de Dios, y es la palabra rema. La palabra rema es para describir lo que es la palabra escrita de Dios. Mateo capítulo 4, versos 4 y Hebreos capítulo 6, verso 5 son ejemplos
del significado de la expresión rema al describir la palabra de Dios, la espada del Espíritu, a la que hace más adelante Pablo una referencia en Efesios capítulo 6, verso 17. Ese mismo idioma griego es la expresión rema que vemos a lo largo de ese griego koiné. Así que eso es sumamente importante que nosotros tengamos a bien tener en nuestra conciencia estas expresiones que definen el concepto de la palabra de Dios. Ahora bien, hay una pregunta muy importante que sale siempre a relucir cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios. Hay una pregunta que es básica, ¿no? La pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es un concepto poderoso que comienza con los actos creativos divinos que vemos nosotros en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, ya ahí comienza toda esta gran narrativa donde vemos nosotros el poder de la palabra de Dios. Vemos que Dios hace los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y dijo Dios, se haga esto. Y después vio que era bueno. Aquí vemos nosotros el poder de la palabra divina en acción a lo largo de las primeras páginas del libro de Génesis. Y vemos que a lo largo de toda esa narrativa del Antiguo Testamento, el concepto de la palabra de Dios se desarrolla de algo metafórico en una demostración dinámica del poder de Dios. Y de hecho, cuando vamos entonces ya al Nuevo Testamento, pues tenemos una idéntica transición de lo metafórico a lo dinámico. Sin embargo, no podemos olvidar que gran parte de lo hablado en el Antiguo Testamento se hizo una realidad en el Nuevo Testamento. Por eso siempre decimos que el Antiguo Testamento es el lugar donde vemos nosotros, es como si fuera un espejo, donde vemos reflejado eventualmente, el Nuevo Testamento es un espejo en el cual vemos reflejado todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Pero todo comienza no en Mateo capítulo 1, todo comienza en Génesis capítulo 1, verso 1. Todo comenzó de la nada. Y de ahí fue que entonces nos movimos a algo. Así que vemos a Dios haciendo decretos a lo largo de la creación en Génesis capítulo 1. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos a un Dios que da mandamientos y castiga a quienes los violan. Claro, vemos nosotros Éxodo, que digamos es el libro del Antiguo Testamento, vemos de una forma clara y definida los mandamientos de Dios y también, por supuesto, en el libro de Deuteronomio. Pero vemos nosotros que no solamente hay unos mandamientos, nos dice que hay bendiciones, ciertas bendiciones si nosotros obedecemos estos mandamientos, y también hay ciertos castigos, ciertas maldiciones si nosotros desobedecemos estos mandamientos. Vemos que hay claridad a estos misterios. Es decir, lo que era desconocido para los seres humanos, Dios comienza a revelarlo a lo largo de esa jornada humana que vemos descrita entre Génesis y Malaquías. Y es por eso entonces que todo eso que fue revelado por Dios a lo largo de todos esos años, por diversos escritores, en diversas épocas, desde Génesis hasta Malaquías, cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento, tenemos entonces a estos escritores, quienes comienzan a recordar las palabras del Antiguo Testamento y a darle un contexto a lo que estaba ocurriendo dentro de la época en la que fue escrita el Nuevo Testamento. Ejemplo de esto, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y esta respuesta dada por Dios, de yo soy el que soy, pues abre una gran dimensión desconocida para los humanos hasta ese momento
la cual toma entonces una forma mucho más clara, mucho más definida cuando vemos la persona de Jesucristo habitando en forma encarnada. Y esta revelación de Dios, por supuesto, no está limitada a sus atributos, pero también a sus mandamientos. Vemos nosotros que los mandamientos se convierten en ordenanzas divinas tangibles cuando el pueblo recibe las tablas de la ley. Así que esto nos lleva entonces a poder capturar algo que era, digamos, abstracto, es decir, Dios nos está diciendo esto, a poder ver la figura de Moisés bajar del monte con unas tablas de la ley que estaban escritas con unas directrices específicas de cómo nosotros los seres humanos debíamos de vivir, de convivir y de poder nosotros tener una reconexión con nuestro Creador y tener una vida plena con Él. El propósito de la palabra de Dios a través de la ley era que la humanidad floreciese. No había otra razón. Dios no estaba en el proceso o en el negocio de hacerle la vida imposible a la gente. Dios lo que quería era reconectarse con su creación. Así que ese era el propósito, de que hubiera una reconexión, de que la humanidad pudiera florecer. Dios deseaba que el ser humano regresase a sus orígenes buenos. Y estos orígenes buenos están fundamentados en los principios divinos. Y es por eso que Dios entonces da unas directrices, da unos mandamientos con el fin de que hubiera una rectificación en una vida desenfrenada que vivía la sociedad en aquel entonces y que volviera a Dios. Isaías lo describe diciendo que la hierba se seca y la flor se muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios es eterna. Es algo que trasciende culturas, que trasciende épocas, que trasciende periodos históricos, que trasciende reinos. Y es muy importante que entonces ya tengamos en nuestro entendimiento que pese a que la Biblia fue escrita hace miles de años, sus conceptos y su mensaje central es algo que pasa de generación en generación y es una realidad no solamente de generación en generación, sino trasciende culturas, países y tradiciones culturales. Así que eso es sumamente importante. Y la ley de Dios era clara y sigue siendo clara. Y obedecerla traería prosperidad, desobedecer la palabra de Dios traería destrucción. Eso fue muy cierto en el pasado y lo sigue siendo en el día de hoy. Y esta palabra ordenada a través de la ley se convierte en una palabra dinámica. Cuando las personas la obedecen, porque son bendecidas. Y vemos nosotros en el relato del pueblo de Israel que cada vez que el pueblo de Israel obedecía la palabra de Dios, era prosperado, era bendecido. Los periodos mejores, los periodos más hermosos, los periodos de más bendición que tuvo la nación hebrea, fue cuando estaban obedeciendo a Yahweh, el Dios de Israel. Pero en el momento en el cual ellos abandonaban al Dios de Israel e iban en pos de las deidades cananeas de aquella región, vemos que lo que tenían ellos eran invasiones, era hambruna, era pestilencia, era destrucción total, a tal punto de que terminaron en cautiverio, debido a haberse alejado del verdadero Dios e ir en pos de las deidades de la región cananea. También cuando nosotros hablamos de lo que, dando respuesta, que es la palabra de Dios, pues la expresión palabra de Dios usualmente se refiere al mensaje divino que encontramos nosotros en la Biblia. Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y eso lo vemos nosotros en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Este Dios que ha hablado a través del proceso de las Escrituras, que hoy llamamos nosotros la Biblia, nos continúa hablando cada vez
que leemos esta palabra. Y eso usted puede tener como referencia para esto 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dios, a través del Espíritu Santo, nos continúa hablando a través de las palabras escritas en la Biblia. Y esto es lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo cuando decía que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, verso 17. De hecho, el Salmo 19 describe la palabra de Dios como la ley de Dios. Eso es sumamente importante porque hay veces que escuchamos por ahí personas que dicen, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y a veces las personas repiten las cosas como el papagayo sin saber lo que están diciendo. Hay otras personas que han malinterpretado lo que el apóstol Pablo cuando habla de ser libres de la ley. Y es que, claro, la Biblia nos habla de dos conceptos acerca de lo que es ley. Está la ley de Dios y está la ley del pecado. Nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado. Ya no tenemos, a través de la sangre de Jesucristo, tenemos acceso al Padre y somos libres de la ley del pecado. Pero la ley de Dios es algo que sigue tan vigente en el día de hoy como lo fue en el comienzo. Es decir, los 10 mandamientos siguen siendo tan válidos. Yo no sé por qué, pero vemos nosotros hoy día una iglesia cristiana que básicamente lee los 10 mandamientos y escoge aquellos que les parece. Y lea los 10 mandamientos, lea y pregúntese con toda seriedad si la iglesia realmente está guardando cada uno de esos 10 mandamientos. Y llegará usted a la conclusión de que los creyentes básicamente escogen algunos. Y otros pues piensan que es básicamente una sugerencia. Pues no es una sugerencia, son mandamientos divinos y cada uno de estos mandamientos siguen siendo tan válidos en el día de hoy como lo fueron en el momento en el que salieron de la boca de Dios y fueron plasmados en unas tablas de piedra y luego transcritas a lo largo de la historia hasta llegar a nuestras manos. Dios sencillamente nos habla de que esta palabra es su ley. Es el testimonio de Dios, como también lo describe el Salmo 19. Y son los preceptos del Señor. La frase palabra de Dios significa mucho más que algo impreso en un papiro, en un pergamino o en un pedazo de papel o quizás en forma electrónica en el día de hoy. Dios es un comunicador y ha estado hablando a su creación desde el principio, ya que Él desea tener una comunión perfecta con nosotros. Así que vemos nosotros que Dios habló a lo largo de la creación, como lo vemos en el Salmo 19, verso 1. Dios habló a través de los profetas, como lo vemos en Oseas capítulo 12, verso 10, y en Hebreos capítulo 1, verso 1. Vemos a Dios hablando a través del Espíritu Santo, utilizando las voces de los profetas, y Dios continúa hablándonos hoy a través de la palabra escrita. Y sí es cierto que nosotros, que claro, hay un sector de la iglesia que piensa que ciertos dones han cesado, particularmente nuestros hermanos en la tradición bautista enseñan de que ciertas cosas que fueron portentosas en la época de la iglesia apostólica pues han cesado y que ya nosotros no tenemos acceso a eso. Yo personalmente opino diferente porque la palabra de Dios es algo trascendental que va más allá de una época y Dios continúa hablando a través de profetas, a través de maestros, a través de la predicación, sigue hablando a través de la naturaleza, pero también tenemos que entender que pese a todo eso, el lugar principal donde salen los oráculos divinos es la Biblia, es la profecía perfecta, es la palabra infalible, es la palabra inerrante. Así que eso no podemos obviarlo ni echarlo a un lado. La palabra de Dios es la respuesta divina. Eso es lo que significa la palabra oráculo. Una respuesta divina
en forma de palabras de sabiduría, en forma de relato, de eventos que han ocurrido dentro de la voluntad de Dios. Y cada uno de ellos permea la presencia divina pese a que es un ser humano quien escribe ese relato o habla esa palabra profética. El concepto de la palabra de Dios aparece en la Biblia unas 400 veces. Es a través de estos relatos, historias, mensajes, poesía, cánticos y profecías escritas por seres humanos de carne y hueso que Dios comunica su mensaje a la creación. Es decir, la palabra de Dios nos llega a nosotros los humanos por medio de palabras humanas. Y es por eso que decimos que la palabra de Dios llega a nosotros en forma encarnada. En el Antiguo Testamento, pues, podemos observar vez tras vez la expresión, así dice el Señor. Y la palabra profética es una palabra hablada y escrita que viene de parte de Dios para su pueblo, para una nación, o quizás para otra comunidad, no necesariamente que obedecía o que seguía al Dios de Israel. La palabra profética es divina, ya que el profeta o la profetisa ha tenido un encuentro espiritual con Dios y ha recibido un mensaje directo para una persona o para una comunidad, o para una nación, con el fin de cumplir sus propósitos. Y toda palabra que está sintonizada con la voluntad de Dios es palabra profética. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento decía, así dice el Señor, era porque esa palabra era el resultado de ese encuentro personal con Dios, quien les daba estos mensajes para que fuesen proclamados. Así que debo recalcar que no siempre los profetas caían en un trance, y mucho menos los profetas del Antiguo Testamento hablaban en lengua. La palabra dada por los profetas y por las profetisas eran recibidas en diversas maneras. Podrían haber sido sueños, revelaciones, conversaciones con otras personas, observación, experiencias cotidianas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no había una forma específica en la cual Dios, y todavía hasta el día de hoy, Dios continúa utilizando esos mismos métodos para darnos mensajes a cada uno de nosotros como parte de su iglesia. No siempre la palabra profética era para un individuo. De hecho, la mayoría de las veces era para el conjunto de la comunidad. Un elemento importante de la palabra profética es el hecho de que con regularidad hablaba acerca de asuntos de justicia divina, en defensa de los huérfanos, de las viudas, de los inmigrantes, de las clases empobrecidas, etcétera, etcétera, etcétera. El efecto de la palabra profética en nosotros debe ser que nos conduzca al arrepentimiento y al cambio. Es decir, el resultado de la palabra de Dios en nosotros debe ser total transformación. El Espíritu Santo utiliza la palabra como vehículo para nosotros reconocer nuestro error, para que nosotros podamos arrepentirnos y para nosotros comenzar un proceso transformativo, como lo vemos en el Salmo 19, versos 12 y 13. Y es la palabra de Dios la que nos atrae acerca a Jesús. La misma nos atrae de la muerte a la vida, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Esta palabra divina no está subscrita únicamente a los escritos de los profetas. Lo podemos ver también en cada una de las secciones de la Biblia. Y si observamos los libros de sabiduría, los escritos históricos del pueblo de Israel o el relato de la vida de Jesús narrado en los 4 evangelios, podremos también experimentar que Dios nos habla a través de cada uno de estos escritos. Y es cierto que cada libro tiene su peculiaridad propia. Ejemplo de esto lo son los 4 evangelios. Los mismos fueron escritos en formas diferentes para audiencias diferentes, sin embargo, mantienen la unidad del mismo mensaje redentivo de Jesucristo. Para Juan, Jesús es el verbo o la acción divina, mientras que para Lucas Jesús es la personificación de la palabra divina. Ambas descripciones están correctas y nos demuestran
esa unidad divina. En las cartas paulinas y, digamos, en las epístolas pastorales que tenemos en el Nuevo Testamento, pues podemos ver que su razón de ser son dar respuestas a problemas que congregaciones a lo largo de esta naciente iglesia pues tenían. Sin embargo, en todas ellas vemos unidad de pensamiento y dirección. ¿Sí? Los autores eran personas con diferentes trasfondos respondiendo a circunstancias diferentes. Sin embargo, por ser palabra de Dios, podemos apreciar la unidad de los mensajes sin contradecirse el uno con el otro. Con la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pues podemos ver a un Dios a través de la persona de Jesús que da vida eterna y perdón de pecados. Y es a través de la palabra de Dios que el pecado es perdonado y el ser humano alcanza libertad. Pese a que esto era también cierto durante el periodo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento esto toma, digamos, una nueva dimensión. Y la palabra hablada y escrita nos lleva a la transformación. Hay una palabra griega muy importante que tenemos que entender que se llama kerygma. Y kerygma es la palabra hablada o predicada, la cual se convierte en otro medio en el cual utilizamos la palabra escrita, lo que es la Biblia, como fuente para comunicar el mensaje de Dios. Y es por tanto importante el que podamos tener una clara hermenéutica de la Biblia con el fin de predicar y enseñar con autoridad. Esa es la razón por la que se está enseñando este curso, justamente, para que usted pueda interpretar y de la misma forma pueda usted enseñar y predicar correctamente la palabra de Dios. La kerygma es una palabra con poder transformador. Y esta palabra tiene que ser vivida, estudiada y proclamada. Y esta palabra escrita mediante la inspiración del Espíritu Santo se convierte en el vehículo de transformación cuando la leemos, declaramos y proclamamos. La palabra de Dios se diferencia de las palabras humanas por el hecho de que las palabras divinas no tienen incepciones o consideraciones humanas, sino que todo es eterno. Esta palabra proclama perdón de pecado y justificación al Padre por medio de Jesucristo. Aquel que se reveló en el principio mediante la creación es el mismo que se revela a nosotros a través de las palabras escritas de la Biblia, las cuales son su palabra. Ahora bien, hay algo muy importante cuando nosotros hablamos acerca de la Biblia y es su inspiración. ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es la inspiración de la Biblia? Bueno, es el ministerio, lo definimos como el ministerio sobrenatural del Espíritu Santo, en el cual Él supervisó el trabajo escrito de los autores humanos a fin de que, pese a las personalidades únicas de cada escritor, fuesen grabadas sin error alguno la revelación divina a la humanidad en palabras expresadas en el momento en el que fueron escritas en su contexto cultural. Y bueno, el Espíritu Santo guió las palabras que se escogieron para que los escritores escribiesen. Algunos libros reflejan características personales de su autor en estilo y vocabulario, y sus personalidades son reflejadas en sus pensamientos, en sus opiniones. Algunos de ellos expresaron confusión, algunos de ellos hicieron oraciones y algunos de ellos inclusive expresaron sus temores. Pero sigue siendo palabra de Dios. Lucas era un médico y utilizó términos médicos en sus escritos. Pablo era un conocedor de la filosofía griega y él se refirió a escritos de poetas griegos. En algunas instancias los escritores no entendieron lo que escribían, como en el caso de Daniel capítulo 12, versos 8 y 9. Y pese a todo esto, Dios utilizó a seres humanos débiles con el fin de producir un documento de 66 libros con una unidad única en su clase. Y esta es la mayor evidencia de que la Biblia es
la palabra de Dios. También tenemos una evidencia, digamos, en términos científicos, y pudiéramos abundar en este tema, digamos, una hora más. No lo vamos a hacer, pero hay mucha evidencia en términos científicos. La Biblia nos habla de que la Tierra no está sostenida en el espacio de la nada, o sea, que está flotando ahí en el espacio, ¿no? Eso lo vemos nosotros en Job capítulo 26, verso 7. Y claro, esto fue escrito mucho antes de que la ciencia finalmente dijese o descubriese de que la Tierra está flotando en el medio de la nada en el espacio. De la misma manera, la Biblia nos dijo que la Tierra es redonda, mucho antes que los grandes científicos la afirmasen. Ve Isaías capítulo 40, verso 22. Así que vemos nosotros que la Biblia, algo de sus escritos, nos da muchas evidencias en términos científicos. De la misma forma, tenemos evidencia histórica. La historia del rey Belsasar, por ejemplo, y la escritura de la mano en la pared antes de la invasión de los medos y los persas a Babilonia, que vemos en Daniel capítulo 5, verso 29, ya fue registrada por los historiadores seculares de aquel entonces. Y se han encontrado escritos en los cuales se revela acerca de esta historia. Y aún más, una inscripción encontrada en el año 1853 relata también esta historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es una sola unidad. Y créanme que si algo, yo digo, se la ha hecho se trató de hacer para hacernos fácil a nosotros la lectura de la Biblia, pero en gran medida pienso yo que nosotros no hemos tomado eso en esa forma, sino que lo hemos convertido en un gran problema. Es el hecho de que nosotros hemos tomado las Escrituras, las hemos dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento, y solamente leemos del Antiguo Testamento los Salmos y quizás algún proverbio. Y claro, si somos pastores, pues predicamos una que otra vez de Malaquía, casi siempre en el mes de enero. Pero en el Antiguo Testamento la iglesia evangélica la ha relegado a un lado. Y eso es un gran error. La Biblia es una unidad de Génesis hasta Apocalipsis. Y pese a que la Biblia pues, es un compendio de 66 libros, en realidad lo que hace sorprendente es su unidad. Pese a que fue escrita por 40 autores de diversos trasfondos sociales y en distintas épocas históricas en 3 idiomas, en un periodo de 1600 años, la Biblia sigue siendo un libro. Es el único libro con todas sus profecías precisas, porque más de 300 profecías acerca de la llegada del Mesías en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en el Nuevo Testamento, y ese es uno de los grandes ejemplos de ello. Y la evidencia de transformación de millones de personas alrededor del mundo es evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Al ver nosotros a adictos a drogas y alcohólicos restaurados, el ver a criminales arrepentidos y reformados, el ver matrimonios rotos que han sido renovados, podemos ver la Biblia como un ente que posee un poder dinámico que cambia y transforma corazones y vida. Bueno, familia, no hay tiempo para más. Muchas gracias por vuestra atención y nos estaremos viendo la próxima semana con más en este curso de introducción a la hermenéutica. El Señor los continúe bendiciendo.